Soy el pastor Juan José Gil. Quizá una de las cuestiones que se nos plantean que sea quizá más conflictiva, más difícil a veces de resolver, incluso de saber cómo tomarlo, cómo encararlo, es el tema del llamamiento. Algunas personas dicen, pero realmente yo he sido llamado para seguir a Cristo, he sido llamado para hacer esto o aquello. ¿Es ese mi llamamiento? ¿Cómo lo puedo saber? Y hay personas que se debaten durante muchísimo tiempo, y yo creo que a todos nos ha pasado, pero se pueden estar debatiendo durante muchísimo tiempo con esa duda. ¿Realmente esto es para mí? ¿Esto es para lo que yo he sido llamado? Y especialmente diría yo cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando estamos de alguna manera más tentados a dudar de si deberíamos de pasar por esto o por aquello, si ese es el propósito de Dios o si hemos venido aquí para cumplir ese objetivo o nos estaremos equivocando. Y bueno, cuando hay persecución, cuando hay dificultades, cuando hay tribulaciones, las dudas asaltan y nos podemos ver en un mar en una tempestad de dudas, en un mar de angustia y de inquietud. Una de las historias en la palabra de Dios, en el Génesis en concreto, que nos habla de pues este tipo de cosas, de temores que provocan dudas, que provocan mucha incertidumbre, mucha angustia. Es la historia de Esaú y Jacob, hijos de Isaac y Rebeca. Sabemos que Rebeca, lo dice la Escritura, sí, era estéril y que fue cuando Isaac oró porque vio que no había manera de que pudieran tener descendencia, aunque había una promesa sobre Isaac, que sería el continuador de su padre Abraham, y que la promesa de Dios era que de ellos saldrían multitudes, una nación, incluso naciones, como se le dijo a Abraham. Y la cuestión es que cuando se llega a un punto de, como le había pasado a Abraham, de que no sabes cómo lo va a hacer Dios, es fácil tener dudas, tener inquietudes y temores y tomar decisiones que a lo mejor no son las más acertadas, pero que piensas que eso pudiera ser la solución. Isaac y Rebeca no pueden tener hijos, pero finalmente Isaac va a orar y Dios le va a conceder ese hijo. Mejor dicho, esos hijos, porque iban a ser mellizos, iban a ser dos que crecieran juntos en el vientre materno, en el útero, y que finalmente pues nacerían en un día para ser esos herederos, podríamos decir. En aquel tiempo, el verdadero heredero era el primogénito y Esaú nació primero. Sin embargo, desde su infancia, Rebeca tenía puestos los ojos no tanto en Esaú como en Jacob. Lo trató de proteger. A veces no sabemos por qué las madres tengan cierto instinto de protección o qué sienten, por qué están en esa actitud, porque en realidad Esaú había nacido primero. Sin embargo, Rebeca siempre se mantuvo ahí, tratando de proteger a Jacob hasta el punto que le dijo que él debería de recibir la primogenitura. ¿Por qué le diría eso? Al parecer era porque era su hijo favorito, pero ¿era simplemente favoritismo o era algo más? Era una intuición que había en ella. Se dice que, hablando de mellizos, que no siempre el que nace primero es el primero que ha sido concebido. De hecho, se dice que se ha comentado en distintas ocasiones, no sé hasta qué punto eso tenga pruebas científicas, pero se ha dicho que muchas veces el que sale primero del vientre es el que ha sido concebido después,
Por supuesto, con muy poco tiempo de separación entre uno y otro, pero en la concepción, sin duda, hay un primero y hay un segundo. Y seguramente para la madre, para Rebeca, sin saber por qué, de una forma instintiva, es muy posible que ella supiera que Jacob era el verdadero primogénito, porque había sido el primer engendrado, y eso es lo que significa la palabra primogénito, el primero que es engendrado. Cuando es uno solo no hay problema, pero cuando son dos, ahí se plantea la cuestión. Bueno, el asunto es que, como Esaú había nacido primero, pues su padre le tenía como el primogénito y por supuesto le concedía muchos favores y era, por decirlo así, el favorito suyo. Pero con el paso del tiempo, Raquel convenció a Jacob de que debería de buscar la primogenitura y de hecho hicieron planes. Uno de ellos era comprársela a Esaú y de hecho Jacob lo hizo aprovechando un día de mucha fatiga, mucho cansancio por la caza. Esaú era cazador y al volver a casa Jacob había preparado un guiso y se lo ofreció a su hermano a cambio de que le concediera a él o le vendiera la primogenitura. De una forma quizá inconsciente, torpe, pues Esaú se la vendió. Dijo, bueno, ¿para qué quiero estar tan fatigado y morirme aquí de hambre por una primogenitura? Y entonces se la vendió. Llegado el momento, porque ya Jacob era mayor, entonces tanto Rebeca como Jacob urdieron el plan de hacerse pasar, de disfrazarse, hacerse pasar por Esaú y recibir la bendición de parte de su padre Isaac. Después, cuando se enteró Isaac y Esaú de lo que había pasado, bueno, pues Jacob tuvo que huir porque Esaú pues estaba muy enfadado con él, se sintió engañado y tuvo que huir y fue algo así como un destierro, tuvo que huir a Mesopotamia, lejos, a donde estaban los familiares tanto de Isaac como de Rebeca. Y allá llegó a casa de su tío Labán y estuvo allí ni más ni menos que 21 años de destierro. Después, en ese tiempo, claro, ya se había casado, tenía a Raquel, tenía a Lea, su hermana, y ya habían, bueno, pues prosperado, como se dice, consiguiendo mucho ganado y siervos, siervas y demás. Un día Dios le apareció a Jacob y le dijo que tenía que regresar a la casa de su padre. Tenía que regresar porque era allí donde Dios le iba a bendecir. Y él le dijo que no se preocupara por su hermano, que le iba a ir bien, que contara con su bendición. Sin embargo, cuando Jacob se está preparando, le debieron asaltar todos los temores. Vaya, cuando me encuentre con mi hermano Esaú, voy a tener graves problemas, se va a querer vengar de mí, ¿cómo voy a defender yo a mi familia ahora? Ya tenía 11 hijos, ¿cómo los voy a defender? Y todo el ganado que tengo y todos mis siervos y todo esto, ¿qué va a pasar con todo eso? Y en el fondo él llevaba un sentimiento de culpabilidad profundo del que nos había deshecho. Había estado mucho tiempo, seguramente estaban en sus 20 años cuando tuvieron este altercado, y claro, ahora ya estaban en los 40 y tantos, quizá cerca de los 50. Y aquel temor no había desaparecido del corazón de Jacob. Así que iba totalmente preocupado, angustiado. ¿Qué pasaría? ¿Qué iba a pasar? Así que él fue dándole vueltas a la cabeza cómo lo iba a hacer, cómo se iba a presentar delante de él. Cuando se estaban acercando a la zona
lo más próximo a donde vivía, las tierras donde estaba Esaú, vio que había un campamento de ángeles. Eso es lo que nos dice el capítulo 32 del Génesis. Tanto que Jacob se extrañó y dijo, parece que Dios ha puesto su campamento aquí. No sabemos cómo reconocían a los ángeles, pero seguramente se debían reconocer quizá por su estatura, quizá por su semblante, quizá por algunas características, la vestimenta o la manera de llevar el pelo, o su propio rostro, su manera de ver, de mirar. De alguna forma ellos sabían que no eran seres humanos normales. Parecían seres humanos, pero no lo eran. Y cerca de allí no paraba de darle vueltas a la cabeza Jacob a ver cómo lo iba a hacer. Y entonces surgió un plan, bueno, pues voy a regalarle, voy a enviar mensajeros que se pongan en contacto con él para decirle que vengo, que, que yo soy su siervo, que él es mi señor, que le voy a regalar, de hecho le envió ganados de todo tipo, de entre vacas, ovejas, camellos, burros, en fin, no sabía cómo agasajar a su hermano para evitar pues que el hermano se vengara. El temor creció cuando los siervos que había enviado le dijeron que Esaú había dicho que él también venía para verle y que venía con 400 hombres. Más miedo le vino. Bueno, a todo esto, cuando ya el hermano estaba por las jornadas, estaba cerca, aquellas noches las pasó muy mal Jacob, muy preocupado, y saliendo de madrugada con esa preocupación, se encontró con uno de los ángeles. Y sin saber cómo, seguramente es que Jacob acudió a él para que le bendijera, para que le quitara aquella angustia, para que intercediera a favor de él, para que hiciera algo, para que Dios le socorriera. Y entonces aquel ángel comenzó una lucha con Jacob, que seguramente no quería soltarle, y estuvieron horas en este tira y afloja, en este sí, no, quítate, suéltame y demás. Hasta el punto que dice que ya rayaba el alba cuando el ángel le tocó el muslo para que se quedara cojo y le soltara, pero no había manera. Jacob le dijo, no, no, me tienes que bendecir o no te voy a soltar. Y entonces el ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Jacob. Jacob es una palabra que puede significar el que usurpa un lugar que no le corresponde, con engaño, o también tiene la connotación de el que está dispuesto a todo, el luchador. Era más o menos lo que había marcado la vida de Esaú. Y entonces el ángel le va a decir, bien, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, porque has sido capaz de luchar contra Dios y contra el hombre y has perseverado hasta vencer. Y eso es lo que significa la palabra Israel, el que prevalece, el que lucha con Dios y no lo deja hasta prevalecer, hasta recibir lo que está pidiendo, y lo que está pidiendo es la bendición. ¿Sabes? Esa bendición era lo que iba a disipar todas las dudas, o por lo menos los temores más principales que estaban en Jacob. Y Jacob siguió con su plan para recibir a su hermano y se humilló delante de su hermano. Pero aquellas palabras del ángel
debieron ser tremendamente importantes y por ellas estuvo dispuesto a luchar e incluso a quedarse cojo para recibirlas. ¿Sabes? Hay una diferencia entre el llamado y el escogido. El llamado es aquel que Dios le da la oportunidad de seguirle, de conocerle, de tener contacto, comunión con Él y demás. El escogido es el que, pase lo que pase, aunque vengan luchas, temores, inquietudes, preocupaciones, va a hacer todo lo posible por prevalecer en ese llamado. Va a luchar si es necesario con un ángel, con Dios, con quien sea. Va a orar, va a desesperarse, no se va a soltar. Está dispuesto a perseverar hasta el fin. Fíjate lo que Jesús dijo hablando de la gran tribulación. En los tiempos en los que estamos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Sabemos lo que había dentro de Rebeca? Porque ella tenía algo en su interior que le decía, no, el que tiene que recibir la bendición es Jacob. Él es el primogénito. ¿Cómo lo sabía ella? Ahora, Jacob también tiene esto dentro. Podemos decir, es que su madre se lo ha inculcado, es posible, pero también había algo dentro de él que le estaba diciendo, la bendición es para ti, la bendición es para ti. E incluso cuando va a encontrarse con su hermano Esaú, que hay una gran prueba de miedo, de posibilidad de venganza, de que sean atacados, de alguna forma se sientan perdidos en esa situación. Pero por una parte Dios le ha dicho, yo te bendeciré. Y si eso no era suficiente, él va a luchar contra el ángel para recibir la bendición. Y le va a preguntar al ángel, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel le va a decir, ¿para qué me dices cuál es? ¿Para qué me preguntas cuál es tu nombre? Y le bendijo. Y le bendijo. En otras palabras, aquel ángel había sido puesto por Dios ahí para probar la fe de Jacob, la convicción de Jacob, frente a la adversidad, frente a la duda, frente al temor, frente a un encuentro que había sido el temor de tantos años, de 21 años de exilio, y ahora que volvía, iba a ser probado. También porque Dios quería que hubiera esa reconciliación, y para que hubiera esa reconciliación, no podía andar en temor. Jacob tenía que entender que Dios estaba con él, que era bendecido por él y que por tanto no tenía que dejarse arrastrar por las dudas, por los temores. Dios quiere poner esto en nosotros, quiere ponerlo en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Somos realmente el remanente? ¿Creemos que vamos a soportar todas las cosas que nos depara el futuro? ¿Creemos que vamos a podernos mantenernos en pie delante de la bestia, delante de la imagen de la bestia, delante de la marca de la bestia? ¿Vamos a llegar a ser como esos amigos, compañeros de Daniel que, aunque todo el mundo se inclinó delante de la estatua, ellos se mantuvieron en pie, no importa lo que tuvieran que atravesar? Creo que la historia de Jacob y Esaú nos vienen a ilustrar esa lucha, la lucha de las emociones, la lucha contra el temor, la lucha contra la duda, contra la inquietud acerca del futuro. Y por otro lado, que la bendición va a prevalecer, que Dios está con nosotros y Él es más fuerte que todas nuestras dudas y temores, que Él se va a revelar a nosotros. Nos dice al final de la historia de Jacob y Esaú, de ese encuentro, del encuentro con el ángel, que Jacob llamó a aquel lugar Peniel, el rostro de Dios,
porque dijo, he estado con Dios, he visto su rostro y he prevalecido. No me he muerto, no me ha matado. En fin, la bendición vino sobre Jacob por haber luchado. La bendición de Dios está a nuestro favor, pero tenemos que tener una fe que prevalezca, una fe consistente, una fe dispuesta a luchar y a prevalecer. Que el Señor os bendiga.